Bien, con el tema La sociedad, verdadero motor del desarrollo, interviene don Alberto Núñez Esteva, una personalidad imprescindible ya en estas reuniones, no solamente aquí en Sonora, en México entero. Celebramos la presencia de usted, señor. La experiencia empresarial de don Alberto transcurre fundamentalmente en el despacho Roberto Casas Salatriste, donde fue socio, y después en Grupo Desk, donde como vicepresidente tuvo a su cargo los negocios agropecuarios de este grupo. Además, ha participado en el consejo, en algunos casos desde la presidencia, de múltiples empresas. Su participación social activa se refleja en una trayectoria todavía más larga en un gran número de organizaciones. Entre otras, podemos anotar el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Colegio de Contadores Públicos, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Nacional Agropecuario y el Centro Mexicano para la Filantropía. Más recientemente presidió las actividades de Fundación Merced y de la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural. En la Coparmex ha participado en diferentes frentes. Recientemente fue presidente nacional, encabezó los trabajos para la organización de algunos encuentros empresariales, fue vicepresidente de Comunicación y Estrategia Pública. Destaca, por supuesto, su actividad entusiasta y comprometida con Sociedad en Movimiento, de donde es o de la que es coordinador general. Así es que, señoras y señores, celebramos esté con nosotros don Alberto Núñez Esteva. Bienvenido. Queridos amigos, me da mucho gusto estar con ustedes, igual que estuvimos hace un año en condiciones diferentes. Yo creo que estos últimos 12 meses han sido de una enorme experiencia para todos los mexicanos. Déjenme partir de aquello que charlábamos del año pasado, hacer un breve resumen y después ver el futuro y hacer algunos cuestionamientos que parecen importantes. Quizás tome las palabras de mi querido amigo y señor gobernador Eduardo Burrs, en que dice que la sociedad es el verdadero motor del desarrollo. Le compro la idea. Le compro la idea y el chiste es que nos lo creamos nosotros y que el gobierno se lo crea también. Quizás a la luz de esto, comente con ustedes lo que en la sesión del mes de septiembre de grandes empresas en la Coparmex, en donde estaba Amalio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, estaba Santiago Krill, líder del PAN, y estaba Carlos Navarrete, líder del PRD. Y les pusimos la posición que a ese respecto tenemos. Yo tenía el honor de ser presidente de la Coparmex en ese momento, coordinador general de Sociedad en Movimiento, y les pusimos, entre muchas otras cosas, lo que nosotros pensábamos y que se los comento a ustedes. Nosotros, la sociedad, le dijimos, puesto que es un ambiente empresarial como el que tenemos ahora, nosotros somos los dueños del país, la sociedad. Cada uno de nosotros, al rebasar los 18 años, tiene derecho a un voto. Es como si tuviéramos una acción de nuestro país. Nosotros nombramos a nuestro Consejo de Administración, que es el Congreso.
Nosotros nombramos al presidente ejecutivo, que es nuestro presidente de la República, y tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de pedirles cuentas. Y nosotros promulgaremos por todas partes la exigencia de pedirles cuentas al Congreso, pedirles cuentas al Ejecutivo. No estamos satisfechos con las cuentas que nos rinde el Congreso, a quien ustedes representan. No estamos de acuerdo con la inmovilidad de 9 años que llevamos nosotros y que el Congreso es uno de los grandes responsables. No estamos de acuerdo con lo que vimos el 1 de septiembre, estábamos en el mes de septiembre, en donde nosotros ciudadanos esperábamos que nuestro presidente ejecutivo rindiese su informe a la Asamblea de Accionistas, que somos nosotros, y ustedes impidieron el paso del señor presidente para rendir el informe que es para los ciudadanos. No podemos estar de acuerdo con esa actitud. Y preguntamos, ¿y cuál va a ser la actitud de ustedes el 1 de diciembre? Porque el 1 de diciembre será otra fecha clave. ¿Cuál es la actitud, Carlos Navarrete, que tomarán el 1 de diciembre? La respuesta de Carlos Navarrete fue: no lo puedo contestar, depende de las circunstancias. Pero vimos ese 1 de diciembre, lamentabilísimo en mi opinión. ¿Cómo puede ser que esos diputados representantes nuestros hayan cargado sus curules para impedir el paso de que a nosotros mexicanos elegimos como presidente de la República? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de veras el espectáculo que dio el Congreso, particularmente los cargadores de curules, para impedir el paso de quien nosotros, ciudadanos, elegimos como presidente de la República! Escenas lamentables, esas tomas de las tribunas y esos golpes de nuestros representantes. Nunca, así lo expresé públicamente, cada vez que tuve oportunidad, nunca hemos estado tan cerca en los tiempos modernos de un golpe de Estado en donde se quería provocar un vacío constitucional. No se vale. No se valen esas actitudes de nuestros representantes que dicen representar a la sociedad. Que quede clara la postura de Coparmex y la postura de Sociedad en Movimiento, que públicamente la expresamos antes del 2 de julio. Tanto la Coparmex como Sociedad en Movimiento apoyarán sin lugar a titubeo aquel que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declare que es el presidente de la República. Porque nosotros creemos en las instituciones, nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos que a través de instituciones fuertes es como México puede avanzar. Gane quien gane, tendrá el apoyo nuestro, y lo decimos antes de conocer quién es el ganador. Sociedad en Movimiento, Coparmex, decidimos entrar duro al proceso electoral, absolutamente apartidistas. Nosotros provocamos y quisimos que la gente saliera a votar, de decirle al ciudadano: toma tu papel, sal a votar. Sí te pedimos que razones tu voto, piensa bien por quién vas a votar, es lo único que podemos decir. Y dentro de eso, piensa bien por quién vas a votar. Lanzamos, entre otras cosas, un programa que fue muy exitoso, la pregunta de la semana. Todos los lunes le preguntábamos a los candidatos
lo que la sociedad quería conocer sobre temas críticos. Y sí les dijimos, mira, por favor no nos digas que la pobreza es un problema muy serio, porque ya lo sabemos. Dinos cómo vas a atacar las causas radicales de la pobreza. No nos digas que el problema de educación es muy grave porque sacamos el último lugar entre los países desarrollados. Dinos cómo vas a mejorar el modelo educativo. No nos digas que Pemex es de todos los mexicanos porque no te lo creemos. Dinos qué vas a hacer para sacar a Pemex de la quiebra. Y así fueron 20 preguntas. 20 preguntas que puntualmente contestaron todos los candidatos. Madrazo en las primeras 4 preguntas no contestó y se puso al corriente en la 5ª pregunta y contestó las 4 anteriores. Los demás las contestaban puntualmente, excepto uno, Andrés Manuel López Obrador. Recuerdo varias veces que Leonardo Curcio, que siempre hacía la entrevista temprano, antes de las 7 de la mañana, le preguntó en varias ocasiones a Jesús Ortega, oye Jesús, ¿qué pasa con la respuesta de Andrés Manuel López Obrador? Y Jesús Ortega, frente a los medios, varias veces señaló, vamos a contestarlas, nos vamos a poner al corriente. Lo cierto es que nunca recibimos la contestación de Andrés Manuel López Obrador y siempre criticamos la falta de respeto de ese candidato, y lo mismo hicimos con Madrazo en su momento, a los reclamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo sí creo lo que dijo el señor gobernador. Yo sí creo que la sociedad tiene un enorme papel que jugar y que los políticos deben entender que la política está hecha para que se beneficie la sociedad, para el bien ser, para el bienestar de los ciudadanos. Y tenemos que ser críticos entonces de la partidocracia que impera sin lugar a dudas en nuestro país. Una partidocracia que no se salva ningún partido. Una partidocracia en donde se ha visto la lucha por el poder, la conquista del poder, pero simplemente a los ciudadanos nos toman en cuenta para que votemos por ellos. Nos invitan al estadio para que veamos el juego, pero cuando empieza el juego nos sacan del estadio y ellos hacen su propio juego. La postura nuestra es, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque nosotros somos los que pagamos el boleto de entrada y somos con quien nuestros impuestos pagamos todas las remuneraciones de ustedes. Que por cierto, no podemos soportar más el costo de los partidos políticos. No podemos soportar más el costo de esta democracia que ya empujamos en la parte electoral, pero que gravita sobre todos y cada uno de nosotros los mexicanos a costos exageradamente altos. Y por eso, entre otras cosas, después del proceso electoral, y es público el posicionamiento de Social Movimiento, dijimos, vamos a hacer la reforma electoral. Vamos a promover la reforma electoral. Vamos a ver con la experiencia que ya tuvimos qué es lo que tenemos que cambiar. No nos gusta que todo el tiempo estemos tomando y haciendo elecciones en nuestro país. Tenemos que reducir esos términos porque se transforma en moneda de cambio. No nos gusta el costo que tenemos tan enorme de nuestro proceso electoral y el financiamiento a los partidos. Debemos reducirlos. No nos gusta que sea opción del candidato si entra al debate o no entra al debate. La sociedad exige que los debates entren los candidatos que quieran tomar un puesto público. No nos gusta que las campañas sean tan largas porque se desgastan. No nos gusta que el gasto se vaya hacia spots en donde todos se insultan, sino que haya más control del IFE en su caso para que sea más equitativo y tomen más altura las campañas. Y queremos que haya reelección de presidentes municipales porque 3 años es insuficiente. Queremos que haya reelección de legisladores para que no le deban el puesto al gobierno, a su partido, sino le deban el puesto a la ciudadanía. Que haya reelección de legisladores y que le sigamos la pista a estos legisladores. Ahí está nuestro pensamiento. Ahí está en la página web de Social Movimiento y eso empezaremos a cabildearlo ya con el Congreso
porque la experiencia de la elección pasada nos dejó muchas lecciones que debemos aprender y sobre todo debemos corregir. Sí fue interesante. Coparmex y Social Movimiento, en un esfuerzo conjunto, tuvimos más de 3,000 observadores electorales, financiados, por cierto, en una parte por la ONU, con quien trabajamos muy cerca este proceso electoral. Ahí estuvo con nosotros el representante de la ONU en las oficinas de la Coparmex el 2 de julio. Observó cómo teníamos todo nuestro plano, diciendo cuáles eran los reportes que estábamos recibiendo minuto a minuto. Al acabar la elección, yo recibí la noticia de decir todo en calma y todo tranquilo. Los problemas que observamos fueron menores, en muy pocas casillas. La elección es una elección ejemplar. Esa fue la noticia que yo recibí pasadas las 6 de la tarde. Y en base a 3,000 observadores electorales en todas partes de la República, nosotros como Coparmex y como Social Movimiento aseveramos: la elección del 2 de julio fue una elección ejemplar. Es interesante. Le voy a hacer publicidad a un libro de Carlos Tello que se llama 2 de julio. Y Carlos Tello, en forma muy ágil, relata hora por hora lo que fue sucediendo ese 2 de julio, de acuerdo a múltiples entrevistas que hizo Carlos Tello con el PRD, con el PAN, con el PRI, con el IFE, con todos los factores involucrados. Muy interesante. Léanlo ustedes porque además está muy bien escrito. Pero tenemos derecho a sacar una conclusión. El proceso electoral del 2 de julio estuvo en manos de quienes somos más confiables, los ciudadanos. Y los ciudadanos dimos un ejemplo de cómo se puede manejar un proceso tan complicado como el del 2 de julio. Ahí relata Carlos Tello las reacciones en el PAN, las reacciones en el PRD y las reacciones en el PRI. Pero recuerdo todavía, establecimos lo que denominamos el cuarto de paz. Temíamos un conflicto porque iba a estar muy apretada la elección y armamos un cuarto de paz con gente muy prominente de toda la República para decir: por favor, respetemos a las instituciones. Gane quien gane, respétese las instituciones. Nos rebasó, salimos a las 12 y pico de la noche, nos rebasó el problema postelectoral, pero fue interesante lo que sucedió. El PRI, en cierta forma, descalifica un tanto cuanto el proceso. López Obrador dice: gané por 500,000 votos. Y escuchando eso, Felipe Calderón dice: las encuestas me favorecen. Es interesante. A López Obrador, según relata en el 2 de julio, en el libro, ya le había dicho una amiga mía, Ana Cristina Covarrubias, que había, en el mejor de los casos, empate. López Obrador saca de la bolsa sus 500,000 votos. No había ningún elemento objetivo para ello, pero se siembra una duda gravísima: el gran fraude de las elecciones del 2 de julio. Repite una mentira muchas veces, dice Maquiavelo, y hasta tú mismo acabas convenciéndote de esa mentira. La posición nuestra fue bien clara. Ese gran fraude es una gran mentira, punto. Es una enorme mentira lo que se está diciendo. Pero se crea un ambiente del gran fraude. Antes era el fraude cibernético. Por ahí algunos expertos torcieron la computadora. Qué pobre imaginación decir que hubo fraude cibernético cuando después iba a hacer todo el recuento de las actas.
Y las actas mostraron lo que sucedió. Después fue un fraude a la antigüita. Los ciudadanos entonces hicimos el fraude. ¡Qué barbaridad! Ahora sí que nosotros que tuvimos la máxima limpieza en el proceso electoral somos los grandes defraudadores. Y pusieron el ejemplo de alguien, si no me recuerdo, de Celaya. Decir, miren lo que sucedió, miren cómo está metiendo votos de una parte a la otra. Este hombre lo único que estaba haciendo es que encontraron votos